Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra quiere decir versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas que nosotros estamos recibiendo continuamente a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y permíteme compartir ese número donde tú puedes enviar sus preguntas por texto, solamente por texto, y luego lo que sucede, nosotros incorporamos, la tendencia es incorporar muchas de esas preguntas en el siguiente día en el programa en cuanto estamos transmitiendo de aquí en Cusco, del canal Telenet, canal HD 12.1 en Cusco. Escuche bien. Y de ahí se difunde por todo un montón de partes del mundo, yo me quedo maravillado cómo sucede eso. Note bien conmigo que por favor que tú puedes enviar esas preguntas y nosotros respondemos a cada una de esas preguntas bíblicas. Permíteme, el número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y el número es gratis. Y tú puedes enviar un texto por WhatsApp y nosotros lo recibimos y nosotros estamos respondiendo personalmente a cada persona. Pero también para aquellos que están en Cusco, pues note bien, permíteme que en la zona de Huanchac está la iglesia Cristiana de la Gracia. En la iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, edificio 305 en Huanacapa, y note bien el quinto piso, pero gracias a Dios que hay ascensor, y ahí están los cultos cada domingo con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está también enseñando la palabra expositivamente hablando, y note bien, y ahí se puede comunicar con ellos, y ellos tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego el culto principal comienza precisamente a las 10:30. Escuche bien, en la iglesia Cristiana de la Gracia ellos comienzan los cursos a tiempo y terminan a tiempo, ¿no? Nosotros no estamos arrastrando chanclas, por decirlo así. Y ahora, note bien, comuníquese con nosotros y nosotros te ponemos en contacto con el pastor y con los miembros de la iglesia, donde ellos están con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos y también en la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados precisamente en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur está entre el estado de Florida y Norte Carolina. Nosotros estamos ahí en Carolina del Sur, ahí en la ciudad de Aiken, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y nosotros estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road en la ciudad de Aiken. Note bien, en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur. Note bien, nosotros tenemos culto en español a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información y para ambas iglesias, ponerse en contacto con nosotros, simplemente comuníquese con nosotros a través por texto. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Y ahora comenzamos una nueva sección en Romanos capítulo 6. Y aquí vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10. Ahora hay un giro, un cambio. Aquí damos una vuelta aquí en la enseñanza, porque el libro de Romanos es un libro doctrinal. Es de pura teología, enseña cómo es que nosotros debemos de caminar en esta tierra como verdaderos creyentes. Y ahora llegamos al capítulo 6, donde vamos a estudiar de aquí en adelante versículo 1 al 10, y el tema aquí de todo el capítulo 6 de Romanos está hablando sobre la santidad y santificación. La santidad y la santificación, el camino para que el creyente sea liberado del pecado. Escuchar bien, el camino para que el creyente sea liberado del pecado. Y la primera parte, el tema de la primera parte es que el creyente no persevera
en el pecado. El creyente no persevera en el pecado, debe conocer su posición en Cristo Jesús. Ahora, antes de leer, permíteme explicar algo, porque es aquí donde hay mucha, te doy tiempo para ubicarse en Romanos capítulo 6. Aquí hay mucha confusión, y con esa confusión ha llegado mucha crítica, donde creyentes son juzgados, son criticados y aún son condenados de parte de aquellos que no son creyentes, porque ven al creyente como un hipócrita, ¿no? Y muchas veces es justo que lo vea así, y muchas veces es injusto que lo vea así. Y parte del problema es que no entiende este concepto. Mira, el creyente no persevera en el pecado. Ese es el tema aquí en estos primeros 10 versículos, Romanos capítulo 6. La Biblia nunca dice que el creyente nunca va a pecar. Lo que dice es no persevera en el pecado. En otra palabra, que no está viviendo habitualmente en el pecado. No es parte de su naturaleza. ¿Ves? Ahora ha nacido de nuevo, ahora está en el proceso de un cambio. Pero el creyente tiene que luchar igual como un pagano, un incrédulo, con la cosa que se nombra el pecado. Y el creyente tiene dos naturalezas. La primera es la naturaleza pecaminosa con cual él nació, y la segunda es la nueva naturaleza que Cristo le regala cuando él es salvo y él es regenerado. Pero estas dos naturalezas, hay una lucha, hay una batalla, una guerra entre ambos. Y el creyente tiene ciertas responsabilidades, ¿ves?, de no perseverar habitualmente en el pecado, pero sí es capaz de pecar. Ahora, el que no es creyente, en el otro lado de la moneda, el que no es creyente, la única cosa que él sabe cómo hacer es pecar. Ese es el problema del pagano, del incrédulo. La única cosa que él tiene que él sabe hacer es pecar. Él no tiene una nueva naturaleza. Él mantiene la misma naturaleza vieja, pecaminosa, que Adán y Eva le regaló a él. Él vive habitualmente en pecado. Pero el creyente es capaz de pecar. Seguro que sí, que él es capaz de pecar. Pero pues, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados a Él es justo y fiel. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esta persona, el creyente, ya ha establecido una relación con el Señor Jesucristo. El pagano no ha hecho eso. El incrédulo no ha hecho eso. Ahora, básicamente, si tú tienes la idea, yo sé que es un poquito más complicado y hay otra cosa que vamos a compartir más adelante, pero escuche bien. Vamos a leer la escritura y note, porque aquí hay un lenguaje muy específico y algunas veces se complica porque no hablamos así. No es parte de nuestro vocabulario diario, y si no es parte de nuestro vocabulario diario, no es parte de nuestro pensar diario, no es parte de las nociones, las ideas, los conceptos en cuanto tú y yo funcionamos diariamente. Pero aquí tenemos unas tremendas realidades y verdades que se nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque el creyente debe conocer su posición en Cristo. Debe conocer su posición en Cristo. Vamos a leer versículo 1 al 10, Romanos capítulo 6, y luego vamos a leer la misma escritura en la versión católica. Mira ya lo que dice. Versículo 1. Ahora Pablo, llega a este momento en su carta, donde él se está dirigiendo a los creyentes en Roma, y él dice en versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Él, a Cristo,
en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 7. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Ahora, note bien. Y yo tengo que reconocer que aquí es un lenguaje que no usamos diariamente, pero vamos a leerlo en la versión católica, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias católicas en Romanos capítulo 6, en los primeros 10 versículos. Note el lenguaje aquí, dice versículo 1. Note que comienza con una pregunta, igual como en la versión cristiana, ahora igual comienza en la versión católica. Dice, diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados a su muerte? Versículo 4. En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así que como Cristo fue resucitado de entre los muertos para el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5. ¿Por qué? Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Versículo 6. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que ya una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. Versículo 7. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Versículo 8. Por cuanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con él. Versículo 9. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir, y la muerte no tiene ya dominio sobre el. Versículo 10. ¿Y por qué? Porque cuando murió el pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Yo entiendo, por supuesto, que aquí hay nociones, aquí hay ideas, hay conceptos que se están introduciendo en esta nueva introducción, comenzando con un nuevo pasaje en Romanos capítulo 6, pero vamos a tomar el tiempo adecuado para explicar los conceptos, porque esto es importantísimo, especialmente para aquellos que dicen que son creyentes, y ellos se encuentran luchando con el pecado. Nosotros tenemos que reconocer que esa es una tremenda realidad. Dejemos de mentir, por favor. Los creyentes son capaces de pecar. Sí, seguro que sí, pero no viven en el pecado habitualmente como el que no es creyente. Ahí está la gran diferencia. Aquí comenzamos en esta introducción hablando sobre el tema de la santidad. La santidad, ¿no? Y el creyente justificado, a quien la fe ha sido contada por justicia, debe permitir que su justicia obre la santidad. Ahora, te quiero mostrar algo. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 19. Vamos a bajar hasta el versículo 19, Romanos capítulo 6, y mira lo que dice. Pablo dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para la santificación. En la versión católica lo dice así en versículo 19, donde dice, les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes
Antes se entregaron como esclavos a la impureza y la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entregamos como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. Ahora, el creyente tiene una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad al principio aparece que es algo imposible, que es algo que no puedo alcanzar. Pero eso no es verdad. El creyente debe vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia. Tú tienes que luchar para vivir una vida correcta, honesta. No lo va a hacer perfectamente, pero tú tienes que luchar, ¿ves? Y poco a poco su camino comienza a cambiar, ¿ves? Así a la dirección de la justicia, la santidad, la verdad, la honestidad, la ética bíblica. Tú comienzas a cambiar poco, ¿ves? Pero tú tienes que entender que esta es una obra de, ¿cómo digo? De vida. Esto es algo que tú y yo hacemos de vida hasta que apartamos de esta tierra. Ahora, una persona verdaderamente, una persona genuinamente salvada, genuinamente salvada, no puede abusar de la misericordia de Dios. Escuche bien. Y cuando yo digo que no puede abusar de la misericordia de Dios, lo que estoy diciendo es que la persona no puede habitualmente abusar de la misericordia de Dios. ¿Puede pecar? Seguro que sí. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Ve, la persona llega y se arrepiente rápido, delante del Señor. Pero el que vive habitualmente en pecado, no le importa. Ese típicamente es el que es un incrédulo o un pagano. Mira bien. El creyente no puede andar en el pecado, no puede vivir en el pecado, no puede convertir el pecar en un hábito diario de su vida. Hacerlo así será pisotear la misericordia de Dios y burlarse de la gracia de Dios. Y si una persona llega a hacer eso, es porque nunca fue un creyente verdadero. Es ahí donde tenemos que captar esta noción. Ahora, equivale a decir que la gracia de Dios le da a una persona licencia para pecar. Y esto es una contradicción de términos tan contradictorios como decir que él está muerto, que el que está muerto está vivo. No tiene sentido. Tú tienes que saber que el creyente no tiene licencia para seguir habitualmente pecando. Él no lo tiene. Y si él te dice eso, él es un mentiroso. Yo creo que tú sepas eso. Él te está mintiendo. Ahora. Pero el camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca la posición gloriosa que podemos tener en Cristo Jesús. Ahora, una cosa es cierta, si lo puedo decir así. Cada creyente debiera conocer definitivamente la posición que tiene en Cristo. Eso revolucionará su vida. Mira, ahora consideremos un punto central del pasaje que acabamos de leer. Estamos leyendo versículo 1 al 10, ¿no? Pero quiero regresar y enfocarme en versículo 3, en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿no? Porque el creyente debe de conocer su verdadera posición en Cristo. El conocimiento de su posición le ayudará a guardarse del pecado. Ahora, note que la palabra saber. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 3. Esta palabra saber, que se usa 3 veces, ¿no? En la Biblia de la América, en la versión cristiana dice así. Romanos 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, note bien, o no sabéis. Ahora, derivado de esta palabra es saber.
note bien lo que dice aquí. En la versión católica lo dice así, en Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a regresar a versículo 3, por favor. Lo que dice así: ¿ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En la versión cristiana dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En la versión católica dice: ¿ignoran? ¿Ignoran? Mira bien. ¿Acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados en su muerte? Ahora en versículo 6, baje a versículos Romanos 6, 6. Ahora note bien lo que dice en Romanos 6, 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la versión católica lo dice así en versículo 6, dice: sepan que nuestra antigua, sepan es parte de la palabra derivada de la palabra saber. Él dice: sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. Ahora baje hasta versículo 9, Romanos capítulo 6, versículo 9, porque yo quiero que tú sepas algo, que tú y yo tenemos responsabilidades. Y en versículo 9 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. En la versión católica dice versículo 9, dice así: sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre él. Tú y yo tenemos responsabilidad de saber algo, tenemos que saber algo, tenemos que conocer algo, y tenemos que estar informados de algo, tenemos que estar conscientes de algo. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y si no lo sabe, es porque hay una tremenda probabilidad que no es un creyente. Y esto es lo que causa la confusión en el mundo, lo que causa confusión en el mundo cuando ven a alguien que dice que es un creyente y habitualmente se encuentra pecando. Uno dice: algo no concuerda aquí. 1 más 1 aquí no es 2, son 11. Algo no es coherente, no concuerda. Y eso tenemos que reconocer. Eso sucede. Pero el que no sabe cómo discernir está confundido. Él pinta toda la gente con la misma brocha. Mira. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a entrar en los detalles de lo que estamos hablando aquí, y lo vamos a repartir en 4 puntos mayores. En 4 puntos mayores, el versículo 1 hasta el 10, Romanos capítulo 6. Punto número 1, el creyente y la cuestión del libertinaje. El creyente y la cuestión del libertinaje. Este es el primer punto que vamos a enseñar. El creyente y la cuestión del libertinaje. Esto es lo que vamos a hacer. Punto, y eso lo vamos a cubrir en versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Punto número 2. Saber. Número 1. Saber. Número 1. Por posición, el creyente ha sido bautizado, injertado en Cristo. Por posición, el creyente ha sido bautizado, injertado en Cristo. Y eso está en detalle en versículos 3, 4 y 5. Punto número 3. Saber número 2. Punto número 3. Es saber número 2. Por posición, el viejo hombre del creyente fue crucificado con Cristo. Por posición, el viejo hombre del creyente fue crucificado con Cristo. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 6 y 7. Punto número 4. Saber número 3. Saber número 3. Por posición, el creyente vive con Cristo desde ahora y para siempre. Por posición, el creyente vive con Cristo desde ahora y para siempre. Y eso lo vamos a tratar por fin en versículos 8, 9 y 10. Yo sé que al principio esto cuesta un poco, pero tenga paciencia. Mira, no te molestes porque dice al principio no entiendo. Tenga paciencia. Estos son conceptos que
el mundo no lo trata. El mundo no lo trata como lo debe de tratar, ¿no? Y lamentablemente muchas iglesias no lo tratan tampoco. Y lamentablemente muchos pastores no lo tratan tampoco. Yo no entiendo por qué, pero no lo tratan tampoco. O sea, tenemos que entender que estamos literalmente introduciendo conceptos que para muchos que están en la iglesia nunca han oído. ¿Por qué? Porque nunca se lo ha presentado. ¿Y por qué, y con qué motivo? ¿Por qué razón? No sé. Pero yo sé que no se le ha presentado. Mira bien. O sea, vamos a regresar al primer punto aquí. Y vamos a enfocarnos en versículo 6, versículo 1 y 2, versículo 6, versículo 1, ¿no? Porque el tema aquí es el libertinaje y la gracia. Tenemos libertinaje y la gracia, ¿no? Tenemos la ley y el pecado. El creyente y la cuestión del libertinaje. Porque muchos creyentes dicen, yo estoy libre para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cierto? Así es. Mira lo que dice el versículo 1 y 2, Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note bien, en la versión católica lo dice así, versículo 1 dice, diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Pablo nos hace un desafío, un reto. Esta es una bofetada, despierta, mira bien. Tú me dices que tú has nacido de nuevo. Tú me dices que tu corazón ha sido regenerado. Tú me dices que eres un creyente verdadero. Tú me dices que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor de tu vida. Tú me dices que tú te sometes a la palabra del Señor, pero tú sigues pecando. ¿No ves que algo está mal aquí? Seguro que sí. Ahora, para el verdadero creyente, ¿es capaz de pecar? Seguro que sí. ¿Pero él es capaz de vivir habitualmente en pecado? No. Y el problema es que tú y yo tenemos que luchar para tratar de definir y definir, ¿no? ¿Quién es un verdadero creyente? Y la única manera que tú lo puedes hacer es los frutos de su vida. En otra palabra, su vida conducida, su vida vivida. La vida que él vive, que ella vive, ¿está de acuerdo con la palabra que él dice que se somete? Sí o no. Aquí no hay, vamos a ver, no estoy muy seguro. No. Tu vida representa, tu vida refleja los verdaderos valores de tu vida. Un verdadero creyente va a vivir conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿él es capaz de pecar y caer corto? Seguro que sí. Pero el que no es creyente, él no es capaz de acercarse al estándar, a la norma de la palabra de Dios. Ahora, si tú entiendes eso, aquí hay tres cosas o tres puntos que yo quiero compartir para ver si podemos nosotros captar esta noción un poquito más. Mira, el primer punto, escribo así: la gracia de Dios da a una persona libertad para pecar. Punto número 1. ¿La gracia de Dios da a una persona libertad para pecar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tengo una pregunta. Y esta pregunta viene de nuestra parte de nuestra audiencia. Por eso me fascina la participación de la audiencia. Miren bien. Nota la pregunta que entra. Dice: ¿puede una persona seguir su camino, hacer lo que se le antoja y esperar que Dios lo perdone? Y, no, escuche la pregunta. ¿Puede una persona seguir su camino, hacer lo que se le antoja y esperar que Dios lo perdone? Mira,
Tú y yo tenemos que entender algo. Que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados. Que Él justifica gratuitamente a una persona por la fe que la persona declara que tiene en el Señor Jesucristo. Ahora, y aquí donde tenemos que entrar, a ver, en dos áreas. Hay dos cosas. Hay dos cosas que preocupan a mucha gente respecto de la enseñanza de la salvación por gracia y solamente por la gracia. La salvación es por la gracia. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la Biblia lo dice. La salvación es por la gracia. No porque mi denominación lo dice. No porque mi religión lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, si tú estás de acuerdo con la palabra o no estás de acuerdo, eso no importa. ¿Por qué? Porque eso no cambia lo que dice la palabra. La responsabilidad nuestra es de ajustarnos, alinearnos, someternos a su palabra en lo que Él dice. No es al revés. Ahora, hay dos cosas aquí que preocupa a mucha gente respecto de la enseñanza de la salvación, ¿ves? Por gracia y solamente por la gracia. Mira, primeramente es esto. La gracia parece dar libre curso al pecado. Parece. La gracia parece dar libre curso al pecado y parece no poner restricción, parece no poner restricción alguna al pecado. Esa es la apariencia. Y con frecuencia estos son los pensamientos del hombre común, aún de los creyentes. Existe existe el sentimiento de que si somos perdonados por la gracia y no por la ley y haciendo el bien, entonces no importa mucho el pecado. No, estás equivocado. Dios te perdona, pero Él no te da la licencia para seguir pecando y abusando de su gracia, abusando de su misericordia. Eso Él no te lo da. Pero hay gente que ellos están convencidos que ellos pueden pisotear la gracia de Dios y hacer lo que le da la gana a ellos. No, hombre, tú estás equivocado. Mira, yo creo que para los verdaderos creyentes, déjeme citar, no tenemos que preocuparnos demasiado por la ley. No tenemos que preocuparnos demasiado por la ley de Dios y la justicia. Solo si hacemos una buena cantidad de cosas buenas. Podemos hacer lo que queramos porque Dios nos va a perdonar de todos modos. Dios es misericordioso. Dios es bueno, Dios es amante y por lo tanto Él va a perdonar nuestros pecados sin importar lo que hagamos. Cristo murió por nuestros pecados y todo lo que tenemos que hacer es pedirle y Él nos perdonará. Mira, y esa es la actitud de muchos. Esto son lo que yo le digo a la iglesia. Usted es una bola de sinvergüenzas. Es una bola de puros sinvergüenzas. Con razón la gente dice, tengo una bola de fanáticos, aleluya, este es hipócrita. Cuando ellos me dicen, mire, eso es lo que tú representas, yo no me discutí con ellos. Porque la verdad, muchas veces dicen la verdad. Ahora, no todos son así, pero un buen porcentaje, lamentablemente. Pero yo digo, mira, me recuerdo, yo estaba en la avenida principal del centro de Cusco, Avenida del Sol, en Cusco. Y yo tuve que ir al departamento de migración, ¿no? Y la cosa es que estaba hablando con una señora afuera y ella me comenzó a hablar. Y ella me dijo, no, el problema que yo tengo es que todo, así me dijo, que es que
todos ustedes los cristianos son una bola de hipócritas. Yo dije, bueno, señora, yo no voy a entrar en ninguna discusión, ningún desacuerdo contigo de tus sentimientos y de tu punto de vista, tu perspectiva y su pensamiento. Eso no lo voy a hacer. Porque yo tengo solamente una pregunta, señora. Ahora, yo entiendo lo que tú me acabas de decir a mí. Mi pregunta para ti es, tú y yo vamos a entrar aquí en la migración. Y mira toda esta gente en la calle, la Avenida del Sol, que es una calle principal en Cusco. Mira toda esta gente. ¿Cuál es la probabilidad? Le hice la pregunta. Y dije, señora, yo no estoy jugando el juego de palabras contigo. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Pero ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué porcentaje le asignaría a esta gente que están subiendo, bajando y subiendo por la calle aquí? ¿Cuál es el porcentaje que tú crees que contiene quienes son hipócritas y pecadores? Y ella miró y dijo, bueno, yo creo que unos 50%. Oh. Dice, ahora, yo dije, ¿no es cierto que la probabilidad es más alta? Sí, pero tú tienes que entender que nuestra cultura, un momentito, no estamos hablando de cultura, estamos hablando, tú me estás diciendo que son pecadores y son hipócritas. Vamos a echar a un lado todo el tema de la cultura, con todo respeto. ¿Tú crees que tú puedes caminar como te da la gana y hacer lo que te da la gana y no va a tener problemas con la ley? Mire, señora, si yo decido chocar con varios carros, mire esta avenida, y es bien, mira, el tráfico en esa avenida es pesesísima. Eso está lleno de gente. Yo dije, ¿y qué pasaría si yo arranco como un loco y le pego a 5 carros? ¿Yo tengo el derecho a hacer lo que me da la gana? No. ¿Tú crees que la ley me va a perdonar? Dice, ok, vete, sigue caminando. No, yo voy a tener que pagar unas multas, yo tengo que pagar para arreglar los carros y tengo un sinfín de problemas. Bueno, señora, mira, sepa bien, ningún creyente tiene la libertad de convertir la libertad. Escuche bien, ningún creyente tiene la libertad de convertir la libertad en libertinaje. No tiene eso. Todos nosotros vivimos con límites y restricciones en nuestras vidas. Eso sí es que somos honestos. Ahora la segunda cosa, ella dijo, ok, entiendo. Señora, entiendo lo que te dice. Sí, yo entiendo, acepto. Ok. Nota bien que la gracia parece estimular el pecado. Mira, parece estimular el pecado. Pablo acaba de decir que la gracia es más fuerte que el pecado. La gente dice, bueno, Dios me perdonó. Yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. No. Porque ahora tú tienes una conciencia del Espíritu Santo que viene a hablar contigo. Te viene a hablar y te trae convicción que tú andas mal. Y tú tienes que enderezar tu camino. Mira bien. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué existe este problema, esta lucha? Porque por lo que hizo Adán. Mira, regrese a Romanos capítulo 5. Vamos a regresar. Romanos capítulo 5. Y mira lo que dice aquí en versículo 12 hasta 21. Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta 21 dice, comenzando el versículo 15, dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Versículo 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación.
Versículo 17. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19. ¿Por qué? Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los unos, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor Jesús. Uno dice, ok, un momentito. Leíste un montón de versículos y ¿qué quiere decir? Yeah. Pregunta justa. ¿Sí? Pero mire lo que dice en la versión católica, que es más sencilla y más clara todavía. Del versículo 15 hasta versículo 21 en Romanos capítulo 5. Vamos a comenzar. Versículo 15, mire, dice: pero no hay comparación entre el delito y el don, la gracia. ¿Por qué? Porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha con gratitud, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y del don del otro. Pues mientras el proceso a partir de uno solo, de un solo delito, terminó en condenación, el don, a partir de muchos delitos, terminó en absolución. Versículo 17. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por la obra de un solo Jesucristo vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Versículo 18. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Versículo 19. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, de modo que si el pecado trajo al reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida eterna. Ahora, la Biblia nos está diciendo que esta obra que se va realizando a favor nuestro, es lo que está haciendo Dios por nosotros. Mira, el hombre pecaminoso que reconoce que él anda mal y él dice: harto estoy de mi vida, estoy cansado de mi vida, harto, Señor. Y él llega y dice: perdóname, yo quiero cambiar. ¿Tú crees que Dios ignora a esa persona? No, hombre. Dios lo está esperando. Ven, hijo. Un hombre arrepentido verdaderamente reconoce que el que hizo la obra en su corazón, el que hizo la obra en su vida, fue Dios. Por medio, a través de Jesucristo, el que murió en la cruz por él. No hay suficiente jabón, no hay suficiente champú para bañarse y limpiarse delante de Dios. Él te recibe tal como tú eres, sucio, pestoso, mocoso, vil, vulgar, y Él es el que nos baña con su gracia, su misericordia y su perdón. Y el apóstol Pablo nos está hablando. Mira lo que regresa al versículo 20 y
regrese a versículo 20 y 21. Romanos capítulo 5 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que se manifestara la transgresión, para que uno pueda ver, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mira, note que la gracia de Dios es una fuerte que puede perdonar cualquier pecado. La gente me dice: es que no, tú no entiendes que yo soy imperdonable, no me puedes perdonar. Tú no entiendes todo lo mal que yo he hecho en esta vida. No, yo no tengo que entender. Dios te puede perdonar. La gracia de Dios es tan fuerte que puede perdonar a cualquier pecado, no importa cuán terrible sea. En efecto, mientras más grande el pecado, mayor es la gracia de Dios. Cuando un gran pecador es perdonado, la gracia de Dios es magnificada mucho más que cuando se arrepiente y es perdonada una persona moralmente buena. Como se ha dicho, mientras que más grande el pecado o el pecador, más es la magnificada y glorificada la gracia de Dios. Dios busca perdonar. Por favor, deje este juego que tú no entiendes lo que más yo he hecho, tú no entiendes todo lo horrible que yo he hecho, tú no entiendes que Dios no me puede perdonar. Esa es la mentira más grande que Satanás te ha vendido y tú has comprado. Dios perdona a quien Él quiere perdonar. Y si eso es lo que tú buscas, Él está dispuesto. Ven, hijo, ven, hija, yo te perdono. A mí no me importa todas las cosas terribles y horribles que tú has hecho. Para Dios no hay nada imposible. Mira, es que no hay nada imposible para Dios. Mira, yo te dije que había 3 puntos. Ese fue el primer. Aquí está el segundo punto. Y note que punto número 2, la respuesta de Pablo es de una justa indignación. No hay otra manera como decirlo. Que la respuesta de Pablo es una justa de indignación. Cuando él dice: de ninguna manera. Mira lo que él dice en Romanos capítulo 6, versículo 1. Él dice, diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. De ninguna manera. Mira lo que él dice. Afuera con ese pensamiento. Por favor. Lejos esté de nosotros que pensemos tal cosa, especialmente como creyentes. Y la tercera cosa, que la posición del creyente en Cristo muestra la completa imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado. La palabra continúa significa practicar o ceder habitualmente al pecado continuamente en el presente de su vida. Un verdadero creyente ya no practica el pecado y no cede al pecado. ¿Puede pecar? Seguro que sí, pero no es su estilo de vida. No puede vivir, no puede vivir sin pecado, no completamente, pero ya no vive en pecado. Ahí está la gran diferencia. No puede vivir en pecado, no completamente, pero ya no vive en pecado. Ahí está la gran diferencia. O sea, la pregunta que yo hago: ¿en cuál de los dos usted se encuentra? Piénsalo bien conmigo. Porque el verdadero creyente está muerto al pecado. Y un hombre muerto ya no puede hacer nada. No puede pensar, no puede hablar, no puede ni moverse. Ahora, pregunta: ¿cómo podría un hombre muerto seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo podría un hombre muerto seguir viviendo en el pecado? ¿Está vivo o está muerto al pecado?